Bienvenidos y bienvenidas. La derechización o conservadurismo del planeta ya preocupa a múltiples sectores y actores sociales y políticos en el planeta. Y si a eso le sumamos el nazismo y el fascismo en países como Ucrania y también en Europa en general, el problema es mucho más agudo. En Caracas se realizó un encuentro antifascista y salieron algunos trabajos de investigación y de reflexión que permiten avisorar que no será poco lo que hay que hacer y preocuparse y además trabajar para entender y además contrarrestar este problema. De todo esto queremos conversar con el analista internacional Ángel Tortolero, para quien le damos la más cordial bienvenida. Ángel, qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo está? El gusto, como siempre, es mío, querido Orlando, sobre todo en tu plataforma y en tu programa en especial, donde podemos analizar con libertad y a riesgo de un buen debate, que es lo único que ponemos en riesgo siempre desde esta perspectiva en la cual nosotros analizamos los problemas que a la humanidad que es. Claro, ¿cómo entender entonces, Ángel, que haya medios de comunicación, un aparato mediático, instituciones, ONGs en el mundo que cubiertas con un velo de supuesta neutralidad, de independencia, incluso de cierto criterio liberal, hacen de la derechización una tarea y una consigna permanente? Lo primero que hay que decir es que el fascismo es la fase superior del capitalismo realmente. O sea, es la fase intermedia entre el capitalismo y el imperialismo. El fascismo es una especie de autopista por donde corre el pensamiento de la derecha y devienen las más grandes atrocidades para la humanidad. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Segundo, que estos medios de comunicación a los cuales te refieres, que ya yo no los llamo grandes medios porque no puede ser grande, no puede ser para nada grande quien trabaja con tanta miseria y en el marco del subsuelo, de más abajo del Averno, pues donde sacan las noticias fake news, mentira permanente, domesticación de la clase de la especie humana. Quienes se prestan a esto son aparatos de guerra que van a construir un pensamiento, van a coadyuvar en la construcción de una visión de la realidad totalmente ajena a los valores humanos, a la hermandad, al amor, a la fraternidad, a la independencia y al derecho que tenemos cada uno de los seres humanos del mundo de expresarnos de la mejor manera y como mejor nos parezca, según sea nuestro pensamiento, nuestra visión y nuestra conclusión. Eso que en la izquierda llamamos la intersubjetividad, que no es más que el debate abierto y plural al cual estamos llamando permanentemente en pro de la humanidad y de unos valores concretos, la vida, la paz y la convivencia. Ángel, un elemento importante que escuché incluso en las reflexiones y además en el cierre final, en el encuentro que hubo con Nicolás Maduro, tiene que ver con que cierto sector de la izquierda, y no digo todos, pero un cierto sector de la izquierda ha plegado a estas voces de liberalidad, de ir hacia el centro. ¿Cómo se entiende este comportamiento? ¿Hasta dónde en ellos pesa el miedo o efectivamente no son de izquierda? El miedo le va a pesar muchísimo porque son muchas las debilidades ideológicas y políticas. Acuérdate que en 1989 no solo cayó el muro de Berlín, sino que con ellos cayeron los dogmas. Entonces discutir desde las ciencias sociales, desde la ciencia del socialismo, desde el socialismo científico, lo que implica un ejercicio intelectual muy grande y de alta elevación con respecto a las interpretaciones que hacemos de la realidad. Estos partidos de izquierda, que a los cuales te refieres, que no vamos a nombrar a ninguno, están anclados en el pasado dogmático. Ellos se quedaron anclados allí. La única salida que tienen no es ni siquiera hacia la socialdemocracia, sino a la negación de todo lo defendido. Entonces, bueno, les queda muy feo, les queda muy mal de seguirse llamando socialistas o de decir que están luchando por el socialismo, sino que empiezan a coincidir con quien es su verdadero enemigo histórico. Con respecto al modelo económico, ellos fueron los que vendieron a lo largo del siglo XX o suscribieron aquellas viejas tesis de que el socialismo era pobreza, porque el socialismo tenía que ser improductivo, por ejemplo, o que el comunismo no admitía la riqueza ni la producción de bienes y servicios, cuando tú, yo y todos los que nos están escuchando saben que el socialismo es repartición de la riqueza, y esa riqueza hay que producirla, y tiene que ser de la más óptima calidad, porque los cambios sociales van a venir, tal como lo dijo el compañero Omar, lo digo, va a ser la conciencia social la que cambia el hombre, no el hombre cambiar la conciencia social. Entonces, bueno, claro, es un ejercicio pleno y estos partidos quedaron en la prehistoria de la política.
Ángel, hay algo que, por ejemplo, ya que lo menciona, me gustaría también reflexionar con usted y tiene que ver con que, por ejemplo, en América Latina unos sectores socialdemócratas y algunos de izquierda abogan por el neoliberalismo para quedar bien con las grandes transnacionales, con los organismos mundiales, pero si se aplicara el neoliberalismo en Estados Unidos, que no se lo hace en la práctica, efectivamente ahí habría una revolución si se aplicara el neoliberalismo, pero parece que acá aplicarlo parecería que es un asunto de moda y de no hacerse rollo ni bolas con nadie. Así es, porque el problema es las debilidades ideológicas y políticas que plantean los diversos programas de cambio, y eso entre comillas, porque es muy fácil, igual, así como el fascismo, hay un fascismo de derecha y fascismo de izquierda, porque es una conducta ante la realidad y es una acción criminal en contra de la humanidad. En el caso de muchos compañeros que han perdido el horizonte histórico, se han olvidado que la lucha más grande que tenemos desde las ciencias sociales combativas o desde los partidos, vamos a decir, eh, eh, este, proclives al cambio social y a la mejora del sistema de vida de la humanidad, la lucha más grande es por el equilibrio del universo, por el equilibrio del mundo, con alto respeto a la autodeterminación. Ahora, cuando usted aplica un modelo como el modelo neoliberal, usted se mete simplemente en la comparsa que ha establecido los Estados Unidos para el mundo, muy bien dicho por ti, porque internamente no hay país más proteccionista que los Estados Unidos en materia agrícola, pecuaria, minera, extractiva de petróleo. O sea, uno ve los planes y proyectos y los planes políticos de Estados Unidos y la dinámica económica, si bien es muy salvaje en cuanto a su conducta en materia impositiva, no es menos cierto que ellos protegen al máximo todo lo que implica su aparato económico, porque al fin y al cabo es un país gobernado por corporaciones, no por políticos, sino por corporaciones completas que están regidas desde Israel por el sionismo internacional. Entonces, bueno, estos partidos como involucionaron en sus análisis, se les agotaron los manuales, no han sido capaces de ser dialécticos frente a la realidad y hacer propuestas nuevas a la humanidad. Claro, entonces para cerrar esta primera parte, Ángel, incluso en la derecha hay sectores que pierden, digamos, económicamente cuando se aplican a rajatabla los modelos impuestos por el Fondo Monetario Internacional. Y esta derechización incluso a ellos les impide contraponer el modelo porque dicen que si nos contraponemos nos califican de comunistas, nos achacan de castrochavistas o lo que sea y salen del escenario de los negocios y pierden plata. ¿Hasta dónde incluso hace falta unas burguesías nacionales más patriotas? Eso es un esfuerzo que tuvimos en lo que llamamos la década de oro en América Latina, cuando estaba Martí Correa en Ecuador, cuando estuvo Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez Frías en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y Fidel Castro estaba vivo, el gran Fidel Castro. Se logró entender que el ejercicio de la economía y de la política es vacuo, es vacío si no está anclado al desarrollo de los pueblos, a la voluntad de los pueblos. Por cierto, para hacer una nota adicional sobre México, este proceso interesantísimo que vivieron no hace mucho el presidente AMLO cuando llama a un referéndum. Eso demuestra que la democracia participativa y protagónica es un hecho real y concreto. Ahora, ¿por qué le tienen miedo? Porque siguen anclados, mis queridos hermanos, siguen anclados en el marxismo, en el viejo discurso de izquierdas y derechas, del bloque soviético y del bloque capitalista. Esa ambición de Occidente por pretender arropar a la humanidad entera, que ahora le hizo agua en el siglo XXI, con la presencia de los nuevos bloques de poder, el euroasiático, el asiático, el bloque de Asia Occidental, inclusive África, América Latina sigue siendo una cosa terrible, donde el único patio trasero que le está quedando a los Estados Unidos pareciera ser que es Colombia, con el gobierno que tiene hasta ahora. Esperemos que cambien en las próximas elecciones. Fíjate que con los instrumentos de la derecha, que son las elecciones liberales y burguesas, hemos dado cambios importantes y profundos. Así que no olvidemos que nosotros no nos negamos, cuando digo nosotros, el pensamiento progresista no se niega a abrir el compás y establecer el debate con quien sea, pero mantenemos las líneas intactas. Es en favor de los pueblos, para los pueblos y por los pueblos, no en favor de la oligarquía ni de ningún gobierno imperialista. Una última pregunta, me queda una pendiente a propósito de esto para cerrar esta primera parte, Ángel. ¿Hasta dónde incluso la academia tiene gran responsabilidad en esto? Porque los estudiosos, los cientistas sociales, como se les llamaba en su momento, han dejado pasar algunas incluso matrices de entendimiento de la realidad para colocarse en lo que dictaminan incluso los estudios llamados culturales. Sí, en un afán negador de la realidad, que es la objetividad, aplicable tal vez a las ciencias naturales y prácticas, ni siquiera allí estoy seguro que sea tan real lo de la objetividad,
Los cientistas sociales en su mayoría, y vamos a meterme en el paquete, en su mayoría tenemos la tendencia de querer caer bien a todo el mundo. El presidente Chávez tenía una frase muy linda, decía que él no era monedita de oro para caerle bien a todo. Pero es que la ciencia social es eso, es desnudar la realidad en su más cruda expresión y mostrarla para poder llegar a un estado reflexivo que nos permita avanzar revolucionariamente. Sin embargo, las ciencias sociales institucionales, las que se refugian en las universidades y demás instituciones de educación universitaria, no en su mayoría, pero en buena parte, mantienen, sostienen, construyen relatos que son contrarios al desarrollo de la humanidad. Y en América Latina tenemos algunos que retrogradaron, algunos personajes que retrogradaron en sus discursos y que hoy uno los ve por ahí como deambulando, como sin norte ni rumbo. Y bueno, y con todo el respeto que se merece por sus letras y por su trabajo hecho, lamentablemente están tributando a quienes ayer lo oprimieron, los persiguieron, en muchos casos hasta asesinaron compañeros de su misma corriente filosófica. Yo creo que el socialismo es libertad, la izquierda es pensamiento y la construcción de un mundo mejor es una obligación de toda la humanidad y tenemos que escucharnos todos. Y ahí es donde nos ponemos los progresistas, ahí es donde nos ponemos los socialistas y ahí es donde nosotros tendemos las alfombras para que vengan con las realidades y vengan a debatirlas para construir nuevos enfoques y nuevas maneras, sin temor a que nos cataloguen de cualquier cosa. Hagamos la primera pausa, Ángel, y volvamos sobre lo que ya implica una grave preocupación y es el avance del fascismo y del nazismo en Europa a propósito de lo que ocurre en Ucrania. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el analista internacional Ángel Tortolero para entender hasta dónde lo que está ocurriendo en Europa también puede incidir en América Latina. Ángel, le pregunto, ¿por qué ocurrió este retroceso para algunos y otros piensan que es un avance en la democracia, en la lógica partidaria, ideológica y hasta filosófica de Europa, con el surgimiento y la emergencia de grupos duros, fuertes de nazismo y de fascismo? El nazismo y el fascismo en Europa ha estado siempre presente. Recuerda que es un fenómeno del desarrollo del capitalismo. No hay que olvidar que es una fase en donde el capitalismo se vuelve voraz, salvaje y criminal. A Hitler no pueden jamás asociar a ninguna corriente progresista y de afán por la humanidad. Lo vas a asociar directamente a un modelo de producción que generó un modelo social en la Europa de principios del siglo XX y que devino en esa gran matanza del llamado Holocausto, donde murieron millones de personas, no solo de origen judío, sino de cualquier otro origen. Solo por sospecharse que era comunista era también pasado a las cámaras de gas. En el caso de Ucrania, bueno, cuando no hay ideología, tal como lo decretó Francisco Fukuyama, que hemos llegado al fin de la ideología, cuando adoleces de ideología, cuando adoleces de compromiso moral, ético y moral para desarrollar políticas, terminas en el lado más fácil de la historia, que es el dogmatismo, la domesticación, la ideología impuesta a golpe y porrazo, y esta fase estos eventos que reproducen cosas muy terribles como es el neonazismo, donde están coincidiendo, por cierto, fíjate, están coincidiendo el neonazismo con el sionismo. Ellos presuntamente eran enemigos históricos, ahora terminan coincidiendo allí, porque Ucrania no es la guerra de Rusia contra Ucrania. Yo mantengo esto como tesis, aparte que lo pongo como elemento provocador. Es la guerra de Occidente a través de la OTAN por el territorio ucraniano contra Rusia. O sea, no es la guerra de Rusia contra ustedes, porque Rusia no tiene ningún interés en hacerle guerra a Rusia. Rusia lo que está previendo que ahí está metida la cueva, la guarida del fascismo militante que se practica dentro de ese territorio. Lo que pasó en el Donbass durante 8 años no es tontería, el asesinato de gente, las fosas comunes. Lo que acaba de pasar en la región a la cual se le acusa a Rusia de haber sido culpable de asesinato de cientos de hombres y mujeres. Nada más pensar un poquito, saber que uno se entera rápidamente que la gran Rusia no necesita ni hacer asesinato, ni hacer holocausto, ni tomar nada por asalto, porque esta guerra la tiene controlada directamente y ha ido
acabando con focos de violencia uno por uno. Fíjate que eso salió justamente, volviendo a lo mediático, salió el escándalo de las fosas comunes y el asesinato y el holocausto y todas estas cosas que salió justamente cuando se habían descubierto laboratorios de armas químicas y biológicas. Entonces, mira como una cosa solapa la otra para taparlo, ¿no? Pero Ángel, ¿cómo se entiende, por ejemplo, pronunciamientos de la finalista de la segunda vuelta de Francia, Marine Le Pen, cuando ella dice que después de esto hay que retomar las conversaciones con Rusia, que hay que tener buenas relaciones con Rusia, en otras palabras, y también dice ella que incluso podría diluirse o desaparecer la Unión Europea para conformar un pacto de naciones? Ella es de extrema derecha, es decir, no es una persona que está hablando desde la izquierda. ¿Qué pasa en Europa para que personajes como ella, incluso el propio Emmanuel Macron, tuvo un cierto acercamiento, una postura un poco mediadora en el conflicto de Ucrania y Rusia? ¿Qué va a pasar, mi querido amigo Orlando? Que ahora en verano no se nota mucho, ya entramos en primavera en Europa, ya vamos pronto a llegar el verano, sabemos todos que el verano europeo es bien caliente, muy sabroso, pero cuando llegue el mes de septiembre y las temperaturas bajen a -5, a -10, a -20, según sea la región de Europa en que esté, te vas a dar cuenta que pagar el gas va a ser más caro que pagar la casa, que prender una luz en este momento, prender un bombillo en tu casa, significa pagar una cuota por el gasto de energía mucho más alta que la que pagarías por la renta del piso, como dicen los españoles. O sea, hay una crisis que se le genera a Occidente a partir de esta embestida, esta acción, vamos a decir, criminal de parte de Occidente contra Rusia, que evita de que Rusia siga siendo el proveedor seguro que es de material energético, de gas, de petróleo y de otros derivados a través de del gasoducto. No solo el Nord Stream 2, sino de otros sistemas de entrega de este producto. Alemania recula en la posición, España está en revisión, aunque fue la que más proclive, el gobierno español, a salir a condenar a Vladimir Putin y esto. Bueno, y Francia, que no es ningún paisito y que por muy de derecha que sea, está consciente de lo que pudiera significar una crisis energética en Francia. Eso pudiera acabar con cualquier gobierno, bien sea de Le Pen, bien sea de Macron. Yo creo que están poniendo sus barbas en remojo, están cuidándose y están proponiendo nuevas alternativas. Acuérdense, con la salida del Brexit, por ejemplo, del Reino Unido, no fue otra cosa sino desprenderse de las normas europeas para poder negociar unilateralmente con el mundo entero. O sea, pues, cuando digo el mundo, estoy hablando con China, con India y con Rusia. Porque desde la Unión Europea se le dificultaba muchísimo, porque la Unión Europea establece una cantidad de requisitos, de forma de censura, en el marco de estas benditas sanciones, o de estas sanciones malavidas, coercitivas, unilaterales e ilegales, en contra de Rusia y en contra de toda la humanidad, o de todo aquel que no esté de acuerdo con él. Creo que los políticos europeos van a entrar en profunda reflexión, porque son los pueblos los que están pagando la factura y los que están pagando los costos de esta guerra que inició por Ucrania en contra de Rusia y que ahora el símil más cercano es que se dieron un tiro en el pie. Salieron a atacar y terminaron dañando más a su propia gente que al pueblo ruso, que está fortalecido y con un liderazgo intacto y superando los procesos estos de crisis que genera todos los bloqueos, porque decir que el bloqueo, las medidas coercitivas unilaterales no afectan a los pueblos es pensar en fantasía. Sí afectan, lo que pasa es que están frente a un gobierno que tiene la solidez. Mira, cuando uno ve el parlamento ruso, dice, la solidez desde la izquierda hasta la derecha acompañan por una razón de nacionalismo bien entendido, de dolor y de amor a su pueblo, acompaña toda la política rusa, acompaña a su presidente, a Vladimir Putin, en esta acción de defensa de la integridad del territorio ruso. Claro, Ángel, y ahí quisiera tocar un tema que además da para mucho, pero lo podríamos concretar en 2 o 3 reflexiones y tienen que ver con esta rusofobia que parecería que estuvo guardada, que estuvo latente, que se esperaba el momento más oportuno, se quitan medios de comunicación rusos, se sacan de los cargos de la Sinfónica de Berlín a un director ruso, se quiere sacarlo del Mundial de Fútbol, bueno, de hecho ya no va al Mundial de Fútbol, y entonces esta rusofobia, ¿de dónde salió? ¿Dónde estaba? La rusofobia es un evento, toda la fobia contra naciones, pues, todo este tipo de la rusofobia, la xenofobia, toda esta cantidad de fobias son productos de un manejo muy minucioso, digamos, quirúrgico de parte de los hegemonistas, de los globalistas que se niegan a entregar territorio. La realidad concreta es que el mundo se le dividió en grandes bloques de poder y cada día en este siglo XXI, cada uno de esos bloques ha ido creciendo. El caso de Eurasia,
con Rusia a la cabeza. Fíjate que es un milagro económico y político. Rusia de 1989, que tú y yo tuvimos la oportunidad, la mala fortuna de ver cuando tumbaron el muro de Berlín y cayó la Unión Soviética, termina recuperándose de manera vertiginosa en muy poco tiempo, termina recuperando su economía, sus industrias, su modelo económico. O sea, esta Rusia que tenemos ahora es doblemente más potente que la Rusia que ellos intentaron derrumbar, que la Rusia que ellos dicen haber derrumbado en 1989. Entonces, eso genera gran preocupación. En la negociación del yuan oro o del el rublo oro para negociar con China y prescindir del dólar, estamos hablando de 1.400 millones de chinos. 1.400 millones, recalco. Estamos hablando de 1.300 millones de indios. Nadie habla de la India, pero hay que tomarlo en cuenta. Estamos hablando de 800 millones de rusos y de un eje que está ahí abandonado, que es esa mal llamada Europa del Este, que no es más que los viejos países que conformaban, conformaban la Yugoslavia, que fue desmembrada en 1000 pedazos. La balcanización, aparte de los países del Cáucaso que no han sido atendidos. Entonces, esto es un polo, Rusia se convierte en un polo de atracción desde la perspectiva del desarrollo de un comercio sano, sin injerencia, y va a conformar, pues, no un bloque como la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, sino algo mucho mejor, un bloque histórico, económico y político, sin hegemonía, sin dogma, que sale al mercado y le puede retar a cualquiera. Eso disminuye las potencialidades de la vieja Europa y su Unión Europea, por eso lo están hablando de desmembrarla, de quitarla y de cambiar y pasar a otra etapa, y del poder norteamericano, que sigue disminuyéndose, y no lo digo como una aspiración, sino como una verdad completa. Su nivel de influencia ha ido disminuyendo, porque hoy por hoy, como Donald Trump lo dijo, mira que estoy citando, como Donald Trump lo dijo, Estados Unidos no tiene ninguna mercancía por la cual enorgullecerse, salvo la guerra y el mercenariado. Porque ya nadie dice, estos zapatos son buenos porque son americanos, los zapatos son buenos pero se hacen en China. Entonces, bueno, esas cosas van conformando eso. Y Rusia pasa a ser un país que está dentro de Europa, es un país europeo, pero también tiene una gran parte en el Asia. O sea, Rusia es esa bisagra que nos permite ir de un lado a otro. Faltaría analizar Turquía, que es otro fenómeno más, y bueno, esperando a ver la respuesta de Erdogan, que unos días dice una cosa, otro día dice otro, y toda esta cantidad de países que tenemos en Asia Occidental, donde vamos a ver cómo ya las contradicciones con Arabia Saudita y con los Emiratos Árabes han ido subiendo el volumen, sobre todo desde las economías muy fuertes. Me estoy refiriendo a Qatar, que es parte de los Emiratos y que tiene una posición muy distinta. Y no digamos el norte de África destruido, Orlando, fíjate, el refortalecimiento de Marruecos, la embestida criminal contra la República Árabe Saharaui, pero la posición de Argelia es una posición firme, concreta, sensata, no se pronuncia ni a favor ni en contra, pero se mantiene sus intereses porque ellos vieron a Libia, la próspera Libia. Hoy en día no queda absolutamente nada de la Libia de Gaddafi, con todas las diferencias que uno pudiera tener en cuanto al modelo político, pero hay que reconocer que en desarrollo humano, política social, Libia ya no es ni la sombra de lo que fue. Entonces, bueno, frente a un Egipto que está devastado también después de la intervención, la salida de Mubarak del poder. O sea, cuando uno hace un análisis rápido por encima, el eje sur del Mediterráneo, de Asia Occidental, sube por el Cáucaso y ve a Europa del Este, dice, bueno, esta es la razón por la cual le temen tanto a Rusia, porque Rusia ha desarrollado una política exterior casada con el principio de autodeterminación, casada con el respeto a las diferencias, pero enmarcada en alianza, en eso que llamamos desde Venezuela, la solidaridad y la complementariedad entre las naciones, que es lo que nos permitirá cumplir con el quinto objetivo del Plan de la Patria venezolano, que es la preservación de la especie humana, advertida por Fidel Castro, cuando dijo la próxima guerra la lucharemos con palos y piedras, porque en la que viene vamos a devastarnos todos. Una especie está en peligro, la especie humana. Entonces, claro, a eso le teme Occidente. Claro que sí, muchísimas gracias, Ángel, muy amable, muy importante lo que acaba de mencionar. Por supuesto, es un tema tan complejo y tan amplio que efectivamente lo volveremos a molestar para abordarlo. Un gran abrazo. Muchísimas gracias a usted. Gracias a Ángel Tortolero a propósito de esta coyuntura y además del encuentro realizado en Caracas, que da para pensar, hablar, reflexionar y sobre todo también escribir sobre lo que vive actualmente el mundo con respecto al nazismo, el conservadurismo, la derechización y también este fascismo que surge y se expande en algunos países. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.